Un saludo de bienvenida a los amantes de la historia de la dinastía Tudor, de sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Guildford Dudley. Él fue un noble inglés, hijo de John Dudley, duque de Northumberland, y hermano de Robert Dudley, el favorito de la reina Isabel I de Inglaterra. Pero Guildford es más conocido por ser el esposo de Jane Grey, la desdichada joven que gobernó Inglaterra de facto durante unos días del mes de julio de 1553, siendo por eso llamada la Reina de los 9 días. Esta biografía está realizada por las peticiones de Harold Quintero, Facundo Manuel Mesere y de Jesús Ignacio Sánchez. El linaje Dudley se remonta a una familia llamada Sutton. A principios del siglo XIV se convirtieron en los señores del castillo de Dudley, de quien descendía Guildford a través de su abuelo paterno. Se trataba de Edmund Dudley, consejero de Enrique VII, quien en 1510, tras la ascensión al trono de Enrique VIII, fue ejecutado. A través de su abuela paterna, Elizabeth Grey, vizcondesa de Lisle, Guildford descendía de los héroes de la Guerra de los 100 años, Richard Beauchamp, conde de Warwick, y John Talbot, primer conde de Shrewsbury. Nacido entre 1534 y 1537, Guildford Dudley fue el cuarto hijo sobreviviente de John Dudley, duque de Northumberland, y de la esposa de este, Lady Jane Guildford. Guildford tuvo otros 2 hermanos y hermanas. El diplomático español don Diego de Mendoza había llegado a Inglaterra en mayo de 1537 y accedió a actuar como padrino de Guildford. Educado principalmente con sus hermanos menores, Henry y Charles, Guildford pudo haber pasado algún tiempo en la casa de su tío por matrimonio, Francis Jobson. Recibió una educación humanista y lo educaron como adherente a la fe protestante. Bajo el joven rey Eduardo VI, el padre de Guildford se convirtió en Lord Presidente del Consejo y gobernó Inglaterra de facto entre 1550 y 1553. El cronista Richard Grafton, que lo conoció, describió a Guildford como un caballero apuesto, virtuoso y bueno. El plan original de Northumberland era casar a Guildford con Lady Margaret Clifford, quien, a través de su madre, era sobrina nieta del rey Enrique VIII. Estos planes para el matrimonio de Clifford despertaron sospechas, pero el rey Eduardo VI habló a favor del matrimonio con el padre de Margaret, Henry Clifford, primer conde de Cumberland. A principios de 1553, Northumberland había sustituido a su hermano menor Andrew por su hijo con respecto a estos planes. Existe una fuerte evidencia de que la marquesa de Northampton propuso por primera vez la idea de un matrimonio entre Guildford Dudley y Jane Grey. Northumberland pudo haber considerado que podría asegurar un segundo ducado para su familia tras la muerte del padre de Jane, Henry Grey, duque de Suffolk. La evidencia más temprana del compromiso de Jane Grey y Guildford es una orden fechada el 24 de abril de 1553, solicitando la entrega de trajes de boda a los novios y otros. Jane había protestado por la unión, pero fue persuadida por la urgencia de su madre y la violencia de su padre. En otras palabras, persuadida por el abuso verbal y físico. Guildford había sido educado como atleta y erudito por John Dee. Los biógrafos de Jane Grey lo han pintado bajo la imagen de un joven precoz y mimado, adorado por sus padres y desinteresado por su novia. Muchos han argumentado que Jane protestó porque no le gustaba Guildford. Pero eso es poco probable. Se sabe que Guildford era bastante apuesto, como la mayoría de los hombres Dudley, rubio y de buena estatura. Era arrogante y mimado, su madre lo favorecía abiertamente. Pero no tenía otros defectos documentados. Comparado con otros hombres de la época, él era un buen partido. Las reservas de Jane se centraron en su futuro suegro. A ella no le gustaba y le temía, como la mayoría de la gente. Pero el duque tenía un arma contra Jane que manejaría con eficacia, y esa arma era la religión. Ella era una protestante devota y comprometida. Ella no quería a María como reina más que él. Y, a diferencia de Dudley, el deseo de Jane se basaba en principios reales, no en la simple codicia. Entonces, el 25 de mayo de 1553, Jane se casó con Guildford en la residencia londinense de Dudley, la mansión de Durham House. Esta era una de las grandes casas de la Inglaterra Tudor. La hermana de Jane, Catherine,
también se casó ese día con el heredero del conde de Pembroke. Se habían enviado órdenes, firmadas por el rey, al maestro de guardarropa, para que se utilizaran las más lujosas prendas y joyas. Se suponía que Eduardo mismo asistiría, pero estaba demasiado enfermo. El rey no vio cómo su prima marchaba por el pasillo, ricamente ataviada con telas de oro y plata, su cabello rojo adornado con perlas. Para muchos, el matrimonio de Jane y Guilford marca el comienzo del intento de cambiar la línea de sucesión. Pero en realidad, Eduardo VI se había estado planteando el problema durante meses. En total, se celebraron 3 bodas en Durham House. Como ya se dijo, Guilford se casó con Jane, su hermana Catherine se casó con Henry Hastings, el heredero del conde de Huntingdon, y la hermana de Jane, otra Catherine, se casó con Lord Herbert, el heredero del conde de Pembroke. Por todas las cuentas, se dice que esta fue una fiesta magnífica, con justas, juegos y mascaradas. Para esto último, se habían reservado 2 compañías diferentes, una masculina y otra femenina. Los embajadores de Venecia y Francia fueron invitados, y había un gran número de la gente común y de los personajes más importantes del reino. Aunque se dijo también que Guilford y algunos otros sufrieron un ataque de intoxicación alimentaria a causa de un error cometido por un cocinero con la ensalada. Jane y Guilford eran primos terceros. Si hubieran sido católicos, se habría requerido la dispensa papal, pero ambos eran protestantes. No sabemos la reacción de Guilford o de Jane a su boda. El embajador imperial informó que la pareja no consumaría inmediatamente el matrimonio debido a la corta edad de las partes. Durante gran parte de junio de 1553, Guilford y Jane parecen haber vivido separados, visitándose y construyendo su relación. Pero se sabe que cuando proclamaron a Jane reina poco después, la pareja vivía en Durham House y dormían juntos. El matrimonio de Guilford con Jane lo llevó a él a enredarse en los planes para eliminar de la sucesión del trono de Inglaterra a la media hermana católica del rey Eduardo, María Tudor. Dicho rey, al ser menor de edad, no podía redactar legalmente un testamento, por lo que redactó un dispositivo en el que dejaba de lado a sus medias hermanas, las princesas María e Isabel, estigmatizándolas como bastardas y anulando el testamento de su padre, y parlamentariamente aprobó la sucesión, nombrando a su prima Lady Jane Grey y, en su defecto, a sus hermanas Catherine y Mary como sus inmediatas y legítimas sucesoras. Eduardo pronunció un discurso ante sus abogados después de redactar su dispositivo sucesorio, durante el cual habló de forma elogiosa sobre Guilford Dudley. Aprobó el documento con carta patente, aunque dicha carta nunca fue aprobada por el Parlamento, como se requería. La patente aclaraba que si Jane y Guilford solo tenían hijas, la hermana de Jane, Catherine, heredaría la corona después de ella. Si Guilford moría joven, Jane podría tener otro marido. Si Jane moría joven sin dejar un hijo, Guilford perdería su posición de influencia. A pedido del rey, otra de sus primas, Lady Margaret Clifford, perdió su lugar en la sucesión y solo sus herederos varones podían heredar el trono. Eduardo VI murió el 6 de julio de 1553, pero mantuvieron su muerte en secreto durante 3 días. El padre de Guilford ahora emprendió la ejecución de la voluntad del rey. Los enviados del Sacro Imperio Romano Germánico y de Francia estaban seguros del éxito del plan. Jane se mostró reacia a aceptar la corona, cediendo después de las protestas de una asamblea de nobles, incluidos sus padres y suegros, mientras que Guilford intervino con un enfoque más encantador, con oraciones y caricias. El 10 de julio, Jane y Guilford hicieron su entrada ceremonial en la Torre de Londres. Hay evidencia de que Jane discutió con su esposo el tema de que él se convirtiera en rey. Él solicitó la corona matrimonial, y ella le dijo en términos muy claros que eso dependía de ella, y por ley del Parlamento. Guilford estuvo de acuerdo con esto, pero su madre estaba furiosa. Luego, Jane llamó a Arundel y Pembroke para explicarles que tenía en mente el ducado de Clarence para Guilford, y que nunca consentiría en darle la corona matrimonial. La duquesa de Northumberland le hizo decir a su hijo que no se acostaría con Jane y que quería ser rey, no un simple duque. También le dijo a su hijo que dejara la torre y fuera a Sion, pero Jane se puso firme y envió a Arundel y Pembroke a decirle a Guilford que permaneciera en la corte. A estas alturas, Jane entendió que la habían engañado.
Guilford había dado por sentado que sería rey y debe haber estado al tanto del secreto del plan de Eduardo VI. Según comentarios posteriores de los embajadores imperiales, las reuniones diarias del consejo fueron presididas por Guilford, quien supuestamente también cenó solo y se dirigió a sí mismo en estilo real. Antoine de Noailles, el embajador francés, describió a Guilford como el nuevo rey. La corte imperial de Bruselas también creía en la existencia del rey Guilford. Mientras tanto, María, a través de sus contactos, sabía de la muerte del rey y se había dirigido a Hanston, a 28 millas de Londres, lo suficientemente lejos para evitar ser capturada y llamar a los caballeros católicos locales para que se unieran a ella. El 8 de julio se autoproclamó reina. El 10 de julio, el mismo día de la proclamación de Jane, llegó a Londres una carta de María Tudor en la que decía que ahora era reina y exigía la obediencia del consejo. María estaba reuniendo a sus seguidores en East Anglia, mientras que el duque de Northumberland se decidió salir al campo contra ella después de una discusión sobre quién debería ir, en la que Jane se aseguró de que su padre no saliera. El duque marchó a Cambridge con sus tropas y pasó una semana en la que no hubo acción, hasta que el 20 de julio se enteró de que el Consejo de Londres se había declarado a favor de María. Northumberland ahora proclamó a María en la plaza del mercado y fue arrestado a la mañana siguiente. El 19 de julio, pocas horas antes de la proclamación del reinado de la nueva reina en Londres, tuvo lugar el bautizo de uno de los hijos de los caballeros pensionados. Jane había aceptado ser la madrina y deseaba que el nombre del niño fuera Guilford. El obispo de Winchester, Stephen Gardner, que había estado encarcelado en la torre durante 5 años, se sintió muy ofendido por este hecho cuando se enteró. La mayoría del consejo privado se mudó de la torre antes de cambiar su lealtad. Al darse cuenta del cambio de opinión de sus colegas, el padre de Jane, el duque de Suffolk, abandonó el mando de la fortaleza y proclamó reina a María en la cercana Tower Hill. Una vez que la nueva reina estableció su autoridad, arrestaron a Jane y Guilford, y el padre de Jane derribó el dosel estatal de su hija en la torre. Los duques salieron de la fortaleza, pero la duquesa de Northumberland se quedó con Jane y Guilford, ya que los consejeros que habían estado involucrados en el intento de convertir a Jane en reina los abandonaron. No había duda de que Jane y Guilford permanecieran juntos, y él, junto con sus 4 hermanos, fueron encarcelados en varias prisiones dentro del recinto de la torre. Su hermano Robert se reuniría con él en su celda, y el carcelero de la torre le serviría a todos en la mesa, una señal segura de lo bajo que habían caído la familia Dudley y Jane Grey. Fue en este alojamiento donde se encontró la inscripción Jane, grabada en la pared de piedra. Muchos han visto esto como un gesto romántico en referencia a su joven esposa. Si bien es posible que Guilford haya hecho el grabado, también debe recordarse que el nombre de su madre también era Jane. Aunque el duque de Northumberland había sido encarcelado, su esposa fue liberada. Este intentó llegar a María para pedir misericordia para sus hijos. María se negó a darle una audiencia y le ordenó que regresara a la torre. Casi 2 meses después de la ejecución de su esposo, se informó que la duquesa viuda estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para obtener el perdón para sus hijos. Finalmente, la reina emitió un indulto para los hermanos de Guilford, Ambrosio y Henry. Jane y Guilford fueron acusados el 12 de agosto y Jane presentó una carta de explicación a la reina pidiendo perdón por el pecado del que se la acusaba, informando a su majestad sobre la verdad de los hechos. Jane protestó porque su suegra indujo a Guilford a no acostarse más con ella. En otra carta, se describió a sí misma como una esposa que ama a su esposo, pero reveló que Guilford la había decepcionado por ser dominado por su madre. Jane le informó a María que había sido traicionada por el duque de Northumberland, por el consejo y por su esposo, y maltratada por su suegra. El 13 de noviembre de 1553, Jane y Guilford fueron juzgados en Guildhall, junto con el arzobispo Thomas Cranmer y los hermanos de Guilford, Ambrosio y Henry. Todos fueron condenados por alta traición después de declararse culpables. Guilford fue declarado culpable de intentar deponer a la reina, enviando tropas al duque de Northumberland y proclamando y honrando a Jane como reina. La evidencia de que Jane rechazó la corona en un primer momento y que sus padres y Guilford la intimidaron para que aceptara el honor,
Se deriva de la introducción del siglo XVIII de la Bever-Tot a los despachos del diplomático francés Antoine de Noailles. Pero esta no es una fuente primaria, ni un texto del siglo XVI y, por lo tanto, su veracidad es sospechosa. Para el juicio, trataron a Jane como a una plebeya y la obligaron a caminar alrededor de 1 milla por las calles concurridas. Acompañado por su escolta, Guildford participó en la procesión. Aunque a él no lo acusaron de haber pretendido usurpar la corona, ni de asumir títulos inmerecidos. Su crimen abarcó el intento de deponer a la reina María enviando tropas a su padre y de recibir, honrar y proclamar a su esposa como reina. Las acusaciones contra Guildford incluían instigar y ayudar falsa y traidoramente a dicha Lady Jane, en contra de su diligencia debida y en contra de la paz de la reina, su corona y su dignidad. Guildford se declaró culpable y se puso a merced de María. Hallaron culpables a todas las partes y las condenaron a muerte. Los hombres serían ahorcados, arrastrados y descuartizados, mientras que Jane sería condenada a ser quemada viva en Tower Hill o decapitada, según el placer de la reina. María conmutó sus sentencias por decapitación simple. El teniente de la torre permitió que Cranmer y los hermanos Dudley, incluido Guildford, accedieran a los jardines. Cerca del alojamiento de Jane, es posible que hayan tenido contacto allí. Incluso si no pudo hablar con su esposo, Jane podría haberlo visto después de que lo trasladaron al campanario, a unos alojamientos reservados para prisioneros más prestigiosos. En algún momento Guildford escribió el siguiente mensaje a su suegro, en el libro de oraciones de Jane. Tu amado y obediente hijo desea a tu merced una larga vida en este mundo, con tanta alegría y consuelo como yo deseo para mí, y en el mundo venidero gozo eterno. Su humilde hijo hasta su muerte, firma, G. Dudley. Al final, fue el padre de Jane quien provocó la ruina de Guildford y de su propia hija. Henry Grey se negó a ajustarse al nuevo acuerdo religioso de la reina María, que tenía la intención de devolver Inglaterra a la Iglesia Católica de Roma. Henry, por último, participó en la rebelión de Wyatt contra el gobierno. El plan de la reina María de casarse con el entonces príncipe Felipe de España fue recibido con una amplia oposición, no solo entre la población, sino también entre los miembros del Parlamento y los consejeros privados. La rebelión de Thomas Wyatt a principios de 1554 fue el resultado de esta versión. No era la intención de los conspiradores traer de nuevo a Jane Grey al trono. Sin embargo, el gobierno, en el punto álgido de la crisis militar alrededor del 7 de febrero, decidió ejecutar a Jane y a su esposo por alta traición, de la que ambos habían sido declarados culpables. También fue una oportunidad para eliminar posibles inspiraciones para futuros disturbios y recordatorios no deseados del pasado. A María le preocupó dejar morir a su prima, pero aceptó las sugerencias del consejo privado. El obispo Gardner presionó para la ejecución de la joven pareja en un sermón de la corte y el embajador imperial Simón Renard se alegró de informar que Jane de Suffolk y su esposo perderán la cabeza. El día antes de sus ejecuciones, Guildford le pidió a Jane una última reunión, a lo que ella se negó, explicando que solo aumentaría su miseria y dolor, era mejor posponerlo, ya que pronto se encontrarían en otro lugar y vivirían unidos por lazos indisolubles. Hay alguna evidencia que sugiere que Guildford se encariñó con Jane hacia el final de su encarcelamiento. Este argumento lo presenta Mary Luke en su libro sobre la Reina de los 9 días. Pero independientemente del afecto de Guildford, Jane poseía un intelecto formidable y era una joven más interesada en actividades religiosas y académicas que en asuntos relacionados con su esposo. Alrededor de las 10 de la mañana del 12 de febrero, Guildford fue conducido hacia Tower Hill, donde muchos caballeros esperaban para estrecharle la mano. Cuando Guildford partió escoltado al lugar donde sería ejecutado, Jane vio desde una ventana de su alojamiento cómo lo entregaban al alguacil de Londres, el hombre responsable de la ejecución. En la puerta exterior, el prisionero encontró simpatizantes y les rogó que rezaran por él. Estrechó la mano de 2 hombres que eran católicos y partidarios de la Reina María. Ningún sacerdote lo acompañó al patíbulo, lo que demuestra que él se mantuvo dedicado a la reforma de la Iglesia. Habló a la multitud en su corta caminata a Tower Hill, pero no sabemos qué dijo. En el patíbulo, se arrodilló y oró, volviendo los ojos y las manos a Dios muchas veces.
Luego se volvió hacia la multitud y les pidió que oraran por él. Finalmente, puso su cuello en el bloque y el verdugo lo mató de un solo golpe de hacha. Tenía 18 o 19 años. Pusieron su cuerpo en un carro y lo llevaron de regreso a la torre. De camino a su propia ejecución, Jane vio cómo descargaban su cuerpo y lo llevaban a la iglesia de San Pedro Advíncula. Jane había insistido en mirar desde una ventana, a pesar de que sus damas intentaron disuadirla. Ella murió una hora después. Los contemporáneos consideraban a Guildford como una víctima de las intrigas de su padre, y lo comprendían. El resumen de las Crónicas de Inglaterra, de Richard Grafton, escrito en 1563, describía a Guildford como un caballero apuesto, virtuoso y bueno, que ejecutó de la manera más inocente a quien Dios había dotado de tales virtudes, que incluso aquellos que nunca lo conocieron, con lágrimas tristes lamentaron su muerte. Las ejecuciones no contribuyeron a la popularidad de María ni del gobierno. 5 meses después de la muerte de la pareja, John Knox, el famoso reformador escocés, escribió sobre ellos como inocentes, tales como las leyes justas y los testigos fieles nunca pueden demostrar que se hayan ofendido por sí mismos. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Guildford Dudley, esposo de Jane Grey, conocida también como la Reina de los 9 días. Espero que les haya gustado, en especial a los amigos que pidieron que realizara esta biografía. Háganme saber su opinión en la sección de comentarios. Antes de terminar, quisiera agradecerles a todos por haber ayudado a que el canal llegue a los 10,000 suscriptores. Les mando mis más cordiales saludos y un gran abrazo. ¡Feliz día y hasta pronto!